Listo. Empezamos el día de hoy. Tenemos una clase igualmente interesante, ¿sí? Lo hacen interesante ustedes, no lo olviden. Pendientes nada más, a ver, hoy martes 26 de noviembre, hasta hoy tienen para entregar la tarea, ¿ya? No se olviden, hasta hoy en la noche, la tarea de la semana pasada. Y les recomiendo que la hagan, les recomiendo que la puedan entregar, porque el día de hoy, bueno, para ser más precisos, mañana voy a subir una nueva tarea, ¿ok? Que tiene que ver con la clase de ayer, bueno, de hoy sobre todo, ¿ya? Porque no la vamos a hacer muy extensa, más bien la clase de hoy, para que tengan otra nota con la que puedan seguir promediando sus buenas calificaciones, ¿ya? Y no tengan ningún problema para poder aprobar la materia. Así que la clase de hoy es sumamente importante, es sumamente interesante también, y va a ser muy sencillo, porque es de un tema que ya lo hemos visto, digamos que brevemente, pero lo hemos tocado en algunas ocasiones, que tiene que ver con los stakeholders, ¿sí? Yo les decía ayer en clase que vamos a ahondar ya en el tema de stakeholders, porque es importante que nos enfoquemos mucho en este punto, ¿sí? Considerando que toda la materia se va concatenando poco a poco. Alejandra, ¿qué vimos el día de ayer? A ver, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Para dar paso a lo del día de hoy. ¿Te acuerdas? Inge, sí, Inge, a ver, hablamos exactamente acerca del diseño y la planificación del RC. Muy bien, muy bien. Hablamos acerca de Por la ahí. definición. ¿Mande? Están soplando las respuestas por ahí. Sí, mi hija está aquí al lado mío. A ver, hablamos acerca de la definición de estrategia y los pasos, si mal no recuerdo. Ya, el establecer justamente un poco la parte de la estrategia de responsabilidad social, es decir, toda la semana hablamos de y ayer hablamos de estrategia, ¿sí? Es decir, qué es lo que vamos a hacer nosotros, una estrategia, definimos 6 pasos que son importantes. A ver, Katia, ¿te acuerdas los pasos? Ayer sí estuviste en clases, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas los pasos para realizar una estrategia de RSE, Katia? Ingeniero, disculpe, yo estaba llegando a la casa apenas y no le escuchaba bien la clase de ayer. Ok, entonces tienes que poner mucha atención el día de hoy. Mario te va a dar un resumen de los pasos que vimos ayer para diseñar una estrategia. A ver, Mario, ¿te acuerdas los pasos? Mario, Ah, a ver, te ayudo el primero es el diagnóstico. Diagnóstico es decir, saber qué problema existe, ¿no es cierto? Puede ser interno o externo. De ahí, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el problema. A ver, ah, la verdad es que no ¿no te me acuerdas? logro acordar, no, Inge. A ver, tiene la mano alzada Alejandra, que te ayuda Alejandra. A ver, Alejandra. Eso sí me acuerdo. Bien, A ver, de ahí venía el paso número 2, era la definición de objetivos. muy bien, Ah, establecer los objetivos y las metas que iban a darse según el método SMART, creo que era. correcto, muy bien. Ya, ya, de ahí el paso 3 era identificar los stakeholders. Muy bien, correcto. Soy malísima para el inglés, lo siento, ya. De ahí venía la implementación de lo que iba a hacer la empresa, las acciones, creo que era. Exacto, Ya, y de ahí no sé si es la última, pero era la comunicación de lo que ellos iban a hacer a medida de la implementación, o sea, los resultados que iban a obtener. correcto. Es decir, viene la comunicación de resultados, ¿sí? Es decir, una vez que se han implementado las acciones, comunicamos los resultados, damos a conocer qué es lo que pasó, si fue bueno, si fue malo. Y el último paso es la medición, ¿sí? La evaluación, medición y mejora continua, que bueno, eso evidentemente viene ya para el futuro, ¿sí? Evaluamos qué tal nos fue, si fue bueno o fue malo y programamos para el futuro. ¿Sí? Estos 6 pasos son muy importantes que los recuerden porque en esto se basa la estrategia de responsabilidad social. ¿Sí?
¿Y por qué hago este recorderis de los pasos para establecer una estrategia de manera correcta? Porque tal como nos dijo Alejandra, pues uno de estos pasos es identificar los stakeholders, ¿sí? Es justamente la identificación de los stakeholders que, como hemos repetido ya en muchas ocasiones, los stakeholders son grupos o individuos que tienen vínculo, que tienen relación con la empresa, que pueden verse afectados por lo que hace la empresa o pueden afectar a la empresa con sus decisiones, ¿sí? Por eso es que es importante identificarlos. Quiero que me digan, a ver, igual Katia, Viviana, ya tenemos aquí también está Ariana, Mario, Fabricio, Alejandra. ¿Alguno de ustedes todavía no tiene claro el por qué es importante identificar a los stakeholders? ¿Por qué es importante identificar a todos estos grupos para elaborar una estrategia de responsabilidad social? Me interesa que queden los conceptos claros y el día de hoy justamente vamos a ahondar en eso. Entonces quiero saber si alguien tiene todavía dudas o si está claro el por qué es importante. O uno puede pensar, bueno, yo voy a iniciar un programa de reciclaje, ¿sí? Para ayudar en el medio ambiente y por ende yo inicio el programa y se acabó el problema. O sea, no tengo por qué involucrar a nadie, ni necesito de nadie, ni que me ayude nadie y listo. O sea, eso es lo que quisiera que tengan también todos claro. Todos tienen claro o alguien tiene alguna duda como para empezar por ahí aclarándoles el panorama. ¿No? ¿Todos están claros? Qué buen profesor que soy entonces. Muy bien. Vamos a avanzar entonces y vamos a empezar con la clase el día de hoy, que es justamente lo que tiene que ver con la identificación de stakeholders y su clasificación. De la clase del día de hoy va a venir una tarea, así que todos presten mucha atención porque no quiero después que tengan ningún tipo de problema. ¿Ok? Voy a compartir pantalla, nada más me confirman si es que se ve. Entiendo no ha habido ningún problema en estos días, así que me avisan, a ver, denme un minuto. A veces tienes que acordarte de revisar tu calendario, por eso tenemos agendas. Sí. Había una reunión Con la reina de Quito y había... pero yo entré y decía, eres el único en esta reunión. Ahí estamos. Ahí teníamos un sonidito. A ver. Listo, ahí podemos ver la pantalla, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Teníamos un problemita antes. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta clase, ¿sí? Iniciamos. Identificación y la clasificación de los stakeholders, ¿ya? Como nos decía Alejandra hace un instante nada más, hace un segundito atrás, la identificación de stakeholders es el punto número 3, el paso número 3 en la elaboración de una estrategia. Es muy importante saber identificar que los stakeholders están presentes, quiénes son, por qué están allí, por qué son parte involucrada en nuestro programa, en nuestra estrategia, cuál es el papel que van a cumplir en nuestra estrategia de responsabilidad social. ¿Sí? Hay que aprender a identificarlos, hay que aprender a clasificarlos, ya vamos a ver cómo hay algunas técnicas, hay algunas herramientas, ¿sí? Y hay que aprender a analizar, cómo priorizar con estos stakeholders, cómo tratarlos, cómo llevarse con todos y con cada uno de ellos, ¿sí? Eso es lo que les decía yo al principio. Quiero que ustedes tengan muy claro qué es un stakeholder, por qué son importantes, por qué están allí presentes y por qué tenemos nosotros que darles la importancia que se merecen en nuestro programa, ¿ya? Van a ver por qué. Todo esto, insisto, desde el primer día les vengo diciendo esto, todo tiene que ver mucho con la razón, tiene que ver mucho con la lógica, con lo que nosotros estamos intentando hacer, intentando construir. Si queremos hacer una estrategia o un programa, no solamente va a depender de lo que nosotros podamos hacer como empresa, no se olviden, no como personas, sino como empresa, también como personas, pero hablamos como empresa. Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que los demás pueden hacer por nosotros o contra nosotros. Y por eso es que es importante saber quiénes son, qué es lo que hacen, por qué están allí y cómo tratarlos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a arrancar con los conceptos claves, ¿sí? De lo que vamos a ver y qué son los stakeholders. A saciedad, grupos o individuos, organizaciones que pueden afectar o verse afectados
por la empresa, ¿sí? Este concepto lleva ya algunos años, de los stakeholders. Alejandra decía, soy malísima para el inglés, tal vez algunos también lo sean. Hay otro concepto que son los shareholders, ¿ya? Ya les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? No tiene que ver esto con si soy bueno, si soy malo para el inglés. A la final todos debemos algún momento, y les invito a que se profesionalicen también en ese idioma por la globalización en la que estamos envueltos. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que este término de stakeholders viene dado ya desde hace algunos años, y se lo implementó precisamente para tratar de diferenciar lo que hasta en aquel entonces se estaba llevando a cabo, que era identificar únicamente como personas o como grupos de interés a los dueños de una empresa, ¿sí? Eso es, los shareholders. Únicamente a quienes tenían las acciones, a quienes eran dueños, a quienes eran accionistas de una empresa, se les daba la atención necesaria. Eran los más importantes solamente ellos, ¿ya? Entonces, cuando empieza a surgir este concepto de que no solamente los dueños de una empresa son los que tienen el poder de decisión, sino otros más, entonces empieza a surgir este término de los stakeholders. El concepto en sí se desarrolla como una forma de identificar a todos los grupos de individuos que tienen un interés legítimo o que se afectan o se ven afectados o que afectan a una empresa dentro de sus actividades, digamos, normales. Y que, ojo, bajo su accionar, bajo su actitud, pueden generar el éxito o el fracaso, en este caso de un programa o de la misma empresa. ¿Ok? Por eso es que son muy importantes. ¿Sí? El objetivo inicial era tratar de ampliar la visión de las empresas, y diferenciar los shareholders con los stakeholders, y hoy en cambio ya todos los accionistas, los gerentes, los dueños de una compañía, pasan a ser ya otros stakeholders, pero dentro de la clasificación de internos o externos, ¿sí? Que también ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Nada más recordarles que existen stakeholders internos y stakeholders externos, ¿ok? Ahora, ¿por qué esta importancia de poder identificar a los stakeholders? ¿Por qué la importancia de que estos estén presentes, de que existan siquiera y que tengamos que hacerles caso? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta de quiénes son y por qué están allí? A ver, existen en realidad varias razones, ¿sí? Hay muchas razones. Yo voy a enumerarles algunas y darles algunos conceptos de algunas, pero en realidad pueden existir muchas más. Esto va a ser muy subjetivo dependiendo de cada empresa, ¿ok? Del objetivo que tenga cada empresa, de la función que tenga cada empresa, de la actividad que cumpla cada empresa, ¿sí? Pero, por ejemplo, en términos generales, ¿qué es lo que hacen estos stakeholders? Van a ayudar a identificar necesidades claves para la empresa, ¿sí? Áreas donde se pueden mejorar o donde se puede invertir, o como, por ejemplo, las condiciones laborales de los empleados, o un problema, un impacto ambiental, o una, no sé, una acción que pueda beneficiar a una comunidad, ¿sí? Por eso es que es importante identificar las necesidades. Los stakeholders ayudan para eso. Generan confianza y apoyo para proyectos de responsabilidad social, porque están comprometidos, pueden facilitar la ejecución de los proyectos, o pueden fortalecer una reputación empresarial, o pueden inyectar, sí, de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos, en fin, ¿sí? Pueden apoyar, pueden generar una ayuda para que el proyecto salga adelante, ¿sí? Es decir, que no todo caiga o recaiga sobre la empresa, sino que nos apoyemos con alguien más. Se puede garantizar mediante ellos la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo, ¿sí? También se puede facilitar aquello. ¿Cómo? Porque los stakeholders externos, por ejemplo, como ONG de organizaciones, ayudan a desarrollar este tipo de prácticas por experiencia, por recursos y por demás factores. Sí, Mario, dime. Inge, entonces, por qué se les llama stakeholders? ¿O no tienen alguna como traducción en español? A ver, lo podríamos llamar como grupos de interés, si le quieres poner una definición, Mario, ¿ok? Es un término mundialmente conocido, ¿sí? No es que me estoy acá haciendo el gringo, ni mucho menos, ¿sí? Es un término totalmente conocido, ¿sí? Es algo que se utiliza como, por ejemplo, cuando uno, no sé, llega a la empresa y dice, no sé, voy a hacer un reporte. Es más, marketing como tal es una palabra que no pertenece al castellano como tal, ¿sí?
En fin, o sea, es un término mundialmente conocido, Mario, ¿ya? Pero se puede traducir como grupos de interés, si es que lo quieres poner de alguna manera, ¿ya? A estos stakeholders. Decía, garantizan la sostenibilidad a largo plazo porque tienen esta posibilidad, esta facilidad de ayudarnos a que encaminemos proyectos de sostenibilidad, porque tienen recursos, porque tienen conocimiento, porque tienen espacio, porque tienen, en fin, sí, pueden convertirse en piezas clave para desarrollar un proyecto. ¿Qué más? Por ejemplo, apoyan a la innovación, ¿sí? Hay muchas organizaciones, hay muchas empresas externas o internas que cuando uno les invita a participar de un programa que busca innovar procesos, innovar en capacitaciones, innovar en desarrollo, innovar en muchas cosas, se vuelcan por completo a nuestra idea, ¿sí? Se vuelven un socio estratégico de esta idea. Recordemos que este tipo de programas, recuerden desde el principio, tiene que ver con una actitud voluntaria de una empresa que no busca un fin de lucro. Entonces, mientras nosotros como empresa, ojo, podamos reunir a más personas, a más empresas que también inviertan en esto, se van a generar menores costos, menores gastos para la misma empresa que esté implementando el programa y se va a llevar prácticamente todo el crédito. Así que por eso es que es importante que se pueda innovar con otros stakeholders. ¿Qué más? Por ejemplo, se pueden reducir conflictos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Cuando uno dialoga y conversa con stakeholders que tienen que ver con nuestro proyecto y los invita justamente a esta participación, evitamos que ellos después nos critiquen, nos pongan el pie, nos traten de hacer caer el proyecto, se vean afectados de algún modo. Cuando se los involucra en algo, van a tomar esa iniciativa para poder participar del proyecto como tal. Generalmente, bueno, ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Ayer poníamos un ejemplo justamente, no me acuerdo con quién de ustedes era, ¿sí? Que poníamos el ejemplo de si lo involucramos en una toma de decisiones y le invitamos a que participe para consultarle sobre qué sería mejor para la empresa, sobre un proceso de correos del Ecuador, era, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas pueden evitar conflictos, ¿sí? Con los stakeholders, en este caso, stakeholders internos, en este ejemplo. Impulsan la aceptación social. ¿Ya? Si una empresa es mal vista, por poner un ejemplo, no sé, viene una petrolera, una minera acá al país y empieza a hacer pedazos el recurso natural acá de nuestro país, si existe un vínculo con alguna marca, con alguna empresa, con algún personaje, con alguien que tenga que ver con el proyecto y que tenga una buena reputación y haga bien de esta otra empresa, se empiezan a nivelar las cosas, ¿sí? Empieza a ganar una aceptación importante porque se legitimiza, obviamente, los procesos, las operaciones, no sé, las actividades, todo lo que esa empresa puede representar, ¿sí? Fortalecen, por ejemplo, cadenas de valor, los stakeholders, ¿ya? ¿Por qué? Porque son proveedores, pueden ser proveedores o pueden ser los mismos clientes a quien llegue el producto final mediante un canal de distribución o de manera directa, pero mejoran su desempeño cuando colaboran activamente con estas empresas. Si les brindamos facilidades a los proveedores para que nos dejen el producto, nunca vamos a estar desabastecidos. Nos van a entregar producto de calidad. Por ende, nuestro producto final también va a ser de calidad. Es decir, por estas razones y muchas más, es que tiene mucha importancia el saber quiénes son nuestros stakeholders, quiénes son estos grupos de interés que tienen que ver directamente con nuestro proyecto. Yo les hago una pregunta, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta. A ver, Yalena me parece que está. A ver, me gustaría que conteste Yalena porque no la he escuchado. Ahora me pueda responder. Yalena, ¿creen que existe un stakeholder, un grupo de interés, una organización, un individuo que sea más importante que otro? ¿Pueden existir este tipo de organizaciones que sean más importantes unas que otras? ¿O todas son exactamente igual? ¿O todas deben tener el mismo grado de importancia? Todas debemos darles el mismo grado de interés. A ver, Yalena. Yalena. Nada. Viviana. A ver, Viviana, si me contesta la pregunta. Eh, Buenas noches, profe. Creo que sí hay diferentes stakeholders que sí son un poco más importantes que otros, de mi ¿Por, punto de vista. ¿Por qué crees eso?
¿Por qué no darles la misma importancia a todos por igual? Porque cada módulo hay diferentes grupos de stakeholders, ya sea en lo que es proyectos, ya sea en lo que son mm, publicidad. O sea, yo creo que es todo separado por cada categoría de lo que hace la empresa de un stakeholder, en mi punto de vista. Ya, perfecto, Viviana. Perfectamente bien contestado. Gracias, Viviana. No todos los stakeholders son iguales, correcto, ¿sí? No existen stakeholders que sean, o no se puede considerar a todos por igual. Esto también lo hemos mencionado en clases anteriores, hoy lo vamos a ver un poco más a fondo, ¿sí? ¿Por qué no son todos iguales? Porque evidentemente no todos me aportan o no todos influyen en mi proyecto de la misma manera. Hay algunos que se vuelven stakeholders claves para que yo pueda desarrollar mi proyecto y hay otros de los que en cambio me van a ayudar, pero cuando, no sé, ya tenga resultados y tenga que comunicar únicamente los resultados y hacerlos públicos, ¿sí? Entonces no es lo mismo, por eso es que yo les mencionaba también anteriormente que identificar a estos stakeholders nos va a ayudar como beneficio de identificarlos el poder optimizar el uso de recursos de la empresa, ¿ya? Yo no puedo destinar la misma cantidad de recursos económicos, por ejemplo, ¿sí? Para la construcción de una escuelita en una comunidad que para hacer publicidad de la empresa o del proyecto que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta la comparación? No, no es lo mismo. Un stakeholder, un grupo es de mayor interés que el otro para que el proyecto tenga éxito, ¿sí? Entonces, ahora, tampoco vamos a mencionar que ciertos grupos siempre van a ser de mayor interés que otros, ¿ya? Puede que en un ejemplo como el que acabo de dar en la escuelita sean más importantes la empresa constructora que va a desarrollar el proyecto de construir la escuelita, ¿sí? Pero puede que en otro proyecto, en otro ejemplo, más bien los medios de comunicación sean una pieza clave y fundamental para que mi proyecto tenga éxito, ¿sí? Entonces, las cosas pueden cambiar. Depende del proyecto, depende de la estrategia, depende de lo que yo vaya a hacer, ¿ok? Y ojo, que al identificar stakeholders existen un montón. A ellos tengo que yo saber cómo organizarles de tal manera que me puedan brindar los beneficios que yo espero, justamente, ¿ok? Justamente vamos a ver el tema de la clasificación de stakeholders. A ver, para la clasificación de los stakeholders existen varios criterios de clasificación, ¿sí? Primero que nada hay criterios que son interés e influencia, ¿sí? Estos dos criterios. Hay que saber clasificar mediante grupos o stakeholders, grupos que tienen mayor interés en mi proyecto y otros que tienen mayor influencia. No es lo mismo. Interés son los grupos que se vean afectados por el proyecto, por las actividades de la empresa. ¿Qué tan afectados se pueden ver? ¿Sí? Esos son los grupos de interés. Y los grupos de influencia, en cambio, es qué capacidad tienen para impactar en las decisiones de la empresa con sus actividades, con sus decisiones. ¿Ya? La influencia es directamente en el proyecto. El interés es algo que más bien les puede afectar a ellos, básicamente. Ahora, hay diferentes tipos de stakeholders. Ya, una vez que hemos identificado por influencia y por interés a ciertos grupos, a ciertos individuos, a estos grupos que son interesados en nuestro proyecto, tenemos la clasificación y se dividen en stakeholders clave, los stakeholders activos, los stakeholders apoyadores y los stakeholders pasivos. ¿Ya? Como vemos en el cuadro, los stakeholders clave son los que tienen alta influencia y alto interés. ¿Qué hacer con ellos? Decisiones críticas, o sea, las decisiones críticas dependen de ellos y por ende van a marcar el destino justamente de nuestro proyecto. Por poner un ejemplo, les pongo ahí, depende del proyecto, no lo olviden, pero por poner un ejemplo, el gobierno nacional, los accionistas principales de una empresa, ¿sí? ¿Por qué el gobierno puede o no ser un factor importante, una pieza clave en un proyecto?
yo diría que en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría. A ver, Ariana, me parece que con Ariana estábamos ahí hablando de los correos del Ecuador, ¿no es cierto? Parece. A ver, Ariana, ¿por qué el gobierno puede ser una pieza clave, un stakeholder clave para un proyecto de responsabilidad social? Generalmente es una pieza clave. Buenas noches, profe. Hola, Ariana. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, por qué el gobierno nacional, el gobierno o las entidades gubernamentales generalmente son una pieza clave o un stakeholder clave, perdón, para la realización de un proyecto, para hacer un proyecto? ¿Qué tiene que ver el gobierno? ¿Por qué el gobierno puede ser clave? Alta influencia y alto interés. Esto porque muchas decisiones de las que se tome dependiendo del gobierno. Por ejemplo, cuando va a ser las elecciones del gobierno, muchos negocios ponen un stand-by porque, yo qué sé, preferencias políticas, porque pueda que con el otro gobierno no les vaya mejor. Lo que pasó justo en las elecciones de Novoa con Luisa González, creo que fue, que decían que, o sea, no es que me meta al gobierno, no, ninguna preferencia en realidad. Pero, por ejemplo, decían que si ganaba Luisa González, en este caso, el gobierno se convertiría de cierta manera en socialista. Decían que las empresas privadas iban a retirarse del Ecuador, muchas empresas. Entonces, por ejemplo, yo creo que son decisiones críticas. O sea, por ejemplo, si el gobierno pone estado de excepción, muchos se tienen que encerrar, o sea, todo se pone en stand-by. Entonces, yo creo que sí es crítico. Depende del gobierno que haga. Correcto, correcto, Diana, sí, en realidad esos son ejemplos muy buenos, porque cuando uno tiene que depender de lo que pasa con el gobierno, nuestro proyecto puede tener éxito o fracasar. Ariana ha puesto unos ejemplos de cómo decisiones del gobierno, lo que pasa con el gobierno influyen directamente en el giro de una empresa. Normalmente, si nos enfocamos en un proyecto de responsabilidad social, tiene la misma connotación. Simple y sencillo, simple y sencillo. Puede funcionar cualquier proyecto de responsabilidad social que utilice energía eléctrica. Hoy en día, sencillo, ¿no? O sea, si no tenemos la luz que nos brinda el gobierno, que nos genera el gobierno, no podemos generar, obviamente, un proyecto sostenible, no tenemos las herramientas y por ende dependemos de una entidad como estas, ¿sí? Hablando quizás en otros términos, para poner igual un poco más de ejemplos, si yo necesito o yo quiero implementar un proyecto de ambiental, ¿sí? Para ayuda al medio ambiente, yo voy a necesitar ciertos permisos, ¿ya? Para implementar cierta iniciativa, para iniciar una campaña de reciclaje, para manejo de residuos, para manejo de desechos tóxicos, en fin. Entonces, necesito del gobierno para que pueda emitir ciertos permisos, para que pueda emitir ciertas certificaciones o ciertas autorizaciones para que el proyecto marche, ¿ya? Entonces, generalmente el gobierno puede ser un stakeholder clave, ¿sí? Para ese tipo de proyectos, proyectos grandes. Vamos con los stakeholders activos, ¿ya? Ellos, en cambio, tienen una alta influencia, pero tienen un bajo interés, ¿sí? Pueden impactar en nuestro proyecto o verse impactados de manera indirecta, ¿sí? No están involucrados directamente en el proyecto, pero pueden verse afectados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, asociaciones comerciales o medios de comunicación, ¿ya? Les recuerdo, interés es qué tan afectados están por las actividades de la empresa y la influencia es qué capacidad tienen para impactar en las decisiones de la empresa. Dicho esto, por ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación pueden ser un stakeholder activo? A ver, René, a ver, mi querido René, dame tu opinión, ¿qué crees? ¿Qué crees Buenas tú? noches, profe. Hola, René. Bueno, yo creo que los medios de comunicación pueden ser un stakeholders activo porque ellos tienen la capacidad de promocionar lo que se quiere realizar, lo que puede llegar a cada persona del Ecuador con diferentes campañas publicitarias. Por eso los medios de comunicación tienen el poder. Creo que se puede apreciar en las noticias cuando dicen, esta compañía está realizando tal acción. En este caso, por los incendios de Quito, hay bastantes compañías
que está realizando apoyo a los bomberos por los incendios forestales que se están sucediendo. Entonces ellos tienen una alta influencia, pero un bajo interés, porque en este caso los medios de comunicación no reciben mucho por parte de esta compañía o por parte de este activo. Sí, correcto, René. El ejemplo también es muy bueno, es claro y el concepto me alegra que lo entiendas muy bien. ¿Por qué los medios de comunicación? Porque ellos pueden afectar directamente, hemos dicho, indirectamente nuestro programa si hablan bien o hablan mal. No hablemos de publicidad, solamente esa pequeña corrección, porque publicidad es yo pago para que digan en el medio de comunicación lo que yo quiero que digan. ¿Sí? Es mi publicidad, yo estoy pagando por eso. Pero si yo no estoy pagando y el medio de comunicación emite sus comentarios, emite su opinión, su línea editorial en un periódico, en fin, cualquier cosa, ¿sí? Y hablan mal de mi proyecto, pueden impactar indirectamente, ¿sí? Pueden afectarlo, pueden perjudicarlo. Al revés, si es que hablan muy bien de la empresa sin que yo haya pagado y van a decir, sí, tal o cual empresa donó tantas cosas para los incendios acá en Quito y los recursos no se hicieron esperar y tal empresa apoyó de tal manera, están hablando muy bien, impactan indirectamente en mi proyecto de buena manera, ¿sí? Entonces, ahí identificamos a los stakeholders activos. ¿Correcto, René? Vamos, stakeholders apoyadores. ¿Qué son los apoyadores? Estos, en cambio, tienen un bajo interés, ¿sí? Pero tienen una alta influencia. Tienen una alta influencia, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos esto, los conceptos. El interés es qué tan afectados están por la empresa y la influencia es qué capacidad tienen para impactar en las decisiones de la empresa. Entonces, por ejemplo, las escuelas, ¿sí? Por poner un ejemplo, escuelas, en un proyecto en el que yo voy a iniciar no sé, sí, voy a poner una escuelita en una comunidad, ¿sí? Necesito que otras instituciones educativas apoyen también la iniciativa y, no sé, inicien un programa de donación de libros que en la casa de los estudiantes ya no utilicen, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos tienen un bajo interés, ¿sí? Porque no se ven afectados realmente por las actividades de la empresa. Ellos tienen sus estudiantes, tienen sus alumnos y tienen sus clases normales. No tiene por qué afectarles. Peor todavía si están en otra zona. Absolutamente nada que ver. Ahora, la influencia sí, porque gracias a su ayuda, gracias a su gestión, pueden impactar en mi proyecto de muy buena manera. De hecho, si hay una buena recolección de material, de libros, de cuadernos, de útiles escolares y demás, mi proyecto puede tener éxito, puede irle muy bien. El último es, en cambio, los stakeholders pasivos, ¿sí? Son aquellos que tienen un bajo interés y baja influencia en nuestro proyecto, pero no deben ser descuidados, ojo, no deben ser descuidados. Por ejemplo, aquellos consumidores ocasionales o aquellos residentes distantes dependiendo del proyecto. A ver, un ejemplo para cada uno. En el caso de consumidores ocasionales, yo tengo mi línea de productos no sé, de limpieza, ¿ya? Mis clientes son los que generalmente me compran. Si de hecho tengo una venta mensual con números de estadísticas en la que me dice que tantos productos se venden al mes es porque mis clientes están allí comprando. Si vienen de pronto consumidores ocasionales, personas que por probar un nuevo producto intentan con el mío y resulta que tienen una buena o una mala calificación, un mal criterio, pueden lógicamente afectar mi proyecto, pero no son personas que tengan realmente un gran interés por lo que hace mi empresa, ni tampoco porque ellos vayan a decir algo malo de mi producto, mi proyecto se va a caer, ¿ya? Tendrán que convertirse en un gran grupo de consumidores ocasionales para que pueda llegar a afectar esto, pero al ser ocasionales genera justamente cierta dificultad, por eso no hay que descuidarlos. Residentes distantes, yo voy a iniciar un proyecto inmobiliario para darle casa a la gente necesitada, ¿sí? Con líneas de crédito, no sé, más bajas de lo normal, en fin, eso es decisión ya de la empresa, verá cómo costea las casas. En una comunidad, ¿sí? Evidentemente de escasos recursos, ¿ok? Ese es el proyecto que yo voy a iniciar. Pero alrededor de mi proyecto hay no sé, cierto número de viviendas, de casas,
que no están habitadas, ¿sí? Que no están habitadas y que al tener nosotros que construir, vamos a generar allí suciedad, basura, polvo, mucha gente circulando por allí, en fin, un poco de situaciones que pueden afectar a los vecinos. Si yo tengo la aprobación de la comunidad, tengo la aprobación del gobierno y inicio el proyecto, puede que existan algunos residentes que por allí van ocasionalmente a ese sector, a ese lugar, y les afecte el proyecto, ¿sí? No les podrá gustar el proyecto y estarán en contra del mismo, pero ¿pueden hacer algo al respecto? Quizás no, quizás no, ¿ya? Quizás no pueden hacer mucho porque son muy pocos, son distantes, no son stakeholders que afecten directamente en mi proyecto. Sería distinto si fueran stakeholders clave, ¿ya? Al ser stakeholders pasivos, realmente no tienen mucha influencia, pero hay que identificarlos hasta para poder destinar recursos suficientes. Si viene uno de estos stakeholders pasivos a reclamar o a hacer problema por el proyecto, yo no voy a destinar a todo mi equipo jurídico para que vayan a hablar y defender el proyecto. Bastará con que mande a una persona, tal vez a dos, a convencer a un grupo, un pequeño grupo, a un individuo que está generando quizás algún tipo de traba, pero nada más, ¿sí? No gasto recursos innecesarios, sino que los enfoco directamente en donde hay que enfocarlos, ¿ya? Eso es básicamente el porqué de esta clasificación y la importancia de que podamos identificar bien estos stakeholders. Ahora, claro, para poder identificar a los stakeholders, yo tengo que manejar algunas herramientas, ¿ok? Estas herramientas tienen que ver con métodos estadísticos, algunos métodos estadísticos que me van a ayudar a mí a identificar justamente quiénes son estos stakeholders, porque yo les he mencionado que hay internos, externos, que hay muchos que influyen justamente en el proyecto, pero realmente no les he dicho todavía cómo identificarlos y saber quién sí y quién no influye en el proyecto. Para eso existen estas herramientas, ¿ya? Primero está el mapeo de stakeholders. Esta es una técnica para identificar y ubicar a los stakeholders en un diagrama de interés y influencia, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Esto del interés y la influencia los identificamos y los ponemos en un diagrama. Ya les voy a enseñar cómo en la siguiente diapositiva. Después tenemos, por ejemplo, un análisis FODA. Ayer hablábamos de un análisis FODA enfocado en la estrategia de RCE. Hoy, en cambio, haríamos un análisis FODA con enfoque en stakeholders. Es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con cada uno de los stakeholders. Por ejemplo, el proyecto comunitario de educación identifica stakeholders como escuelas locales, los padres de familia o los cabezas de hogar, ¿sí? Y los organismos gubernamentales para poder tener los permisos necesarios para poder establecer una institución, un organismo educativo que tenga el aval justamente del Ministerio de Educación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo identificamos fortalezas en un análisis FODA? Aquellos stakeholders con una alta disposición a colaborar. Esa es una fortaleza, ¿sí? Yo identifico un stakeholder clave, ¿ya? Una fortaleza a quien quiere realmente colaborar, tiene una alta disposición y dice, sí, hagamos, me parece un buen proyecto, cuenta conmigo para lo que necesites. Esa es una fortaleza, ¿sí? Y yo identifico a ese stakeholders como uno de los principales. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una oportunidad? Un stakeholder que se ha enmarcado en esta sección del análisis FODA. Cuando, por ejemplo, se determina como ciertos stakeholders pueden generar beneficios adicionales para la elaboración del proyecto, para realizar un proyecto. Por ejemplo, un gobierno local, ¿sí? Dispuesto a financiar programas sostenibles, a poner los recursos para un programa sostenible en el tiempo. Ese puede ser una oportunidad. La oportunidad de que esta empresa o de que este organismo me genere este beneficio del financiamiento extra, ¿sí? Puede ser algo demasiado interesante, sumamente importante. Por ejemplo, en debilidades, ¿cómo identificamos debilidades? Examinar posibles limitaciones o barreras que tenga un stakeholder para poder colaborar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a buscar como un stakeholder a un banco y el banco nos niega un crédito y tiene esa limitación, pues lastimosamente es una debilidad para el proyecto. Sí, es una debilidad. O queremos implementar un programa de reciclaje y no tenemos en dónde hacerlo. Y resulta que pensábamos que por allí una
no sé, una empresa constructora, nos podía donar, ceder, prestar, alquilar, arrendar los terrenos que tenía por allí para una construcción y no lo quiere hacer, tenemos una debilidad en el proyecto, ¿sí? No tenemos dónde hacerlo, se va a convertir en un problema serio, en un problema grave, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué sería una amenaza? Ya, identificar stakeholders con intereses totalmente opuestos, contrarios, gente que esté en contra, que critique el proyecto que nosotros queremos implementar. Ahí tenemos un serio problema de un stakeholder, de un grupo de interés que estaría amenazando nuestro proyecto, nuestra estrategia. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de quién puede ser una amenaza, un stakeholder que amenace con un proyecto de responsabilidad social? A ver, Ginger. Ginger, ¿quién puede ser un stakeholder que nos amenace a un programa de responsabilidad social? ¿Quién crees? A ver, te escucho, Ginger. Te escuchamos, nos bien dicho. A ver. Hoy tienes la cámara prendida, además. Hola, Ginger. Pero no tienes el micrófono encendido. ¿Qué pasa, no? A la 1, a las 2 y a las 3. Nada, Ginger. No. A ver, ¿quién más? ¿Con quién podemos ir? ¿Qué me dice aquí? Ah, se encuentra en el trabajo, Ginger. Oh, sí, se te ve en la oficina. Bueno, no hay problema. A ver, para avanzar pronto, ¿quién puede ser, por ejemplo, una amenaza para el trabajo, para un programa de ese tipo? Mi competidor, ¿ya? Mi competidor es un stakeholder directo que al ver que yo voy a implementar algo como esto, no tiene reparo en ponerme el pie, cuestiona públicamente prácticas que yo estoy implementando, diciendo quizás mentiras o haciendo una campaña negativa para que mi proyecto no se lleve a cabo. Ahí tenemos un serio problema en la identificación de los stakeholders, ¿ok? Por eso es que es beneficioso saber quiénes son, dónde están, cómo atacarlos, cómo implementar estrategias que puedan contrarrestar, ¿sí? O apoyar o respaldar una buena iniciativa, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen de bueno estas herramientas? Lógicamente una claridad que nos van a brindar para poder elaborar una estrategia, ¿sí? Nos van a dejar el panorama muy clarito sobre lo que tenemos que hacer y con quién tenemos que hacerlo, ¿ya? Nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? Informadas, pensadas, diagramadas, planificadas, ¿sí? Porque todo está siguiendo un parámetro, una estructura que es lo más importante. Y por supuesto, como les decía, el poder optimizar recursos financieros, recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de todo tipo, ¿ya? Con lo que nos puedan apoyar, con lo que nosotros podamos hacer, nos van a poder respaldar este tipo de grupos de interés que vamos a tener al lado, ¿ok? Ahora, para poner un ejemplo concreto sobre todos estos stakeholders, ¿sí? Y las estrategias que hemos hablado en este momento, estas herramientas más bien que hemos hablado al momento. Por ejemplo, un programa de sostenibilidad hídrica. Hoy necesitamos tanto estos temas, ¿no? En la Amazonía del Ecuador, ¿ya? Stakeholders claves para un proyecto como estos pueden ser las comunidades indígenas, ¿sí? En la Amazonía, puede ser el gobierno local, nos tiene que autorizar, nos tiene que dar permiso, nos tiene que dar facilidades, nos tiene que apoyar. Una organización no gubernamental, una ONG ambientalista, por ejemplo, puede ser un stakeholder clave para respaldar el proyecto que tenemos en mente, de poner un proyecto de sostenibilidad hídrica en la Amazonía. Ahora, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, stakeholders pasivos en este caso? ¿Sí? Los últimos, los que no tienen ningún tipo de interés en esto, los consumidores, ¿sí? De una tienda en zona urbana en la Amazonía. No les afecta en lo más mínimo, ¿ya? Tienen bajo interés, baja influencia, no tienen nada que hacer con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, no sé, residentes de la zona, ¿sí? Puede que no tengan ningún interés, no les afecte en lo más mínimo, posiblemente en un futuro podrían verse afectados, pero ya no serían entonces stakeholders pasivos, sino tal vez stakeholders claves en su momento, ¿ok?
Entonces hay que saber identificar todo esto claramente. Hasta acá, señores, preguntas. ¿Alguien alguna duda sobre lo que estamos viendo? Yo sé que puede parecer un poquito confuso, les puedo entender algunos, por eso, si tienen alguna consulta, me la dejan saber, ¿sí? Para aclarar algunos temas antes de seguir avanzando, ¿ya? Sobre las herramientas, vamos a revisar qué es el mapeo de stakeholders. Recuerden que sobre lo que veamos el día de hoy, vamos a tener una tarea. Así que, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber, ¿ok? Sigo, avanzamos. Vamos con la priorización de los stakeholders, ¿ya? Vamos con esto. A ver, ¿por qué es importante priorizar stakeholders? Recapitulamos, vamos quizás ahondando un poco más en algunos conceptos. Optimizar recursos, maximizar impacto, asegurar el apoyo de stakeholders influyentes, sostenibilidad del proyecto, en fin, hay algunos, ¿sí? Métodos para priorizar, existen la evaluación de riesgos y de oportunidades, ¿sí? ¿Qué me puede convenir, qué no me puede convenir, el hacer este tipo de análisis FODA? Y está la matriz o el mapeo de stakeholders, la matriz de influencia e interés. ¿Qué es la matriz o este mapeo de stakeholders? Es esta matriz que vemos acá, ¿sí? Es dividir en un diagrama, ¿sí? Por influencia alta, interés alto, influencia baja, interés bajo, ¿quiénes pueden ser nuestros stakeholders? En este diagrama nosotros vamos a ubicar quiénes son nuestros grupos de interés clave, nuestros grupos de interés apoyadores, nuestros grupos de interés pasivos y también los activos, ¿ok? En este diagrama. Entonces, en un cuadrito como esto es tan sencillo, nosotros lo ubicamos. Cuadrante número 1, grupos clave. Perfecto, y empezamos. Tal cual, repito, Juanita, y este es otro. Influencia baja, perfecto. Y vamos diagramando nuestros stakeholders, ¿ya? Todo esto por lo que hemos mencionado anteriormente. Todo el tema de optimizar recursos y saber qué hacer y cómo actuar con los stakeholders. Para los que son, por ejemplo, grupos clave o stakeholders clave de alta influencia o alto interés, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿O cuál sería la estrategia a seguir con este tipo de grupos? Tenemos que priorizarlos. En primer lugar es priorizar. Estos son los clave. Si no tenemos contentos a este tipo de grupos de influencia alta e interés alto en nuestro proyecto, no vamos a poder garantizar el éxito de nuestro programa, ¿sí? Por ende, podemos priorizar este grupo y establecer comunicación directa y constante, darles la importancia que se merecen, todo el tiempo enviarles comunicados, tenerles al tanto de dónde se invirtió el dinero, qué es lo que se compró, en qué se gastó, qué es lo que se va a hacer, qué se va a implementar, que vengan a ver el proyecto, que vengan a ver cómo avanza, todo ese tipo de cosas ayudan para mantener contentos a los grupos de interés clave, ¿sí? A los grupos de interés con la empresa me refiero, que son clave. Para los que son activos, influencia alta, interés bajo, no se olviden. A ellos, en cambio, los voy a mantener informados e involucrados, pero estratégicamente. Por ejemplo, ¿no? Como acciones. Al yo conocer que este tipo de grupos no tienen una influencia, no tienen un interés tan alto en mi empresa, los mantengo informados, les doy a conocer ciertos detalles, pero de manera esporádica, sí, de manera estratégica. No los invito todo el tiempo, sino cuando se han cumplido, por ejemplo, ciertas etapas del proyecto. Entonces van a ir conociendo y se van a ir dando cuenta de los avances y van a decir, ah, ya, sí están trabajando en tal proyecto, qué bueno, siguen avanzando, punto. ¿Ya? ¿Qué hago, por ejemplo, con los grupos de interés, estos stakeholders, que son más bien apoyadores, los que soportan un proyecto, los que dan cabida, los que ayudan en el proyecto? Ellos, en cambio, al considerarlos como secundarios, como grupos de aliados, los puede involucrar en decisiones también secundarias, ¿ya? En decisiones que no tienen que ver directamente con la implementación del proyecto. Si no son unos, pueden ser otros. Me refiero a empresas, organizaciones. Lo que decíamos antes, si una escuelita a mí no me ayuda con un programa de recolección de libros, puede ayudarme otra escuela, ¿sí? Entonces yo busco alternativas, pero no es que porque uno no me ayudó, me compliqué tremendamente, me quedé sin proyecto, ¿ya? Entonces hay que buscar las maneras de trabajar con todos y cada uno de estos grupos de interés. Por ejemplo, para los pasivos, ¿de qué me sirve a mí tener un grupo pasivo realizando algunas acciones si al final tienen una influencia baja y un interés bajo en mi empresa? A ellos tendría yo que, por ejemplo, informarles del proyecto, ¿sí? Sin dedicar demasiados recursos
para que no digan después que no se les tomó en cuenta, ¿ya? Que sepan que se les involucró en el proyecto, que sepan que estaban tomados en cuenta, que sepan que actuamos de buena manera con ellos, pero si no se interesaron, si no quisieron apoyar el proyecto, ya es una cuestión más de ellos, ¿ok? Más o menos esa es la idea de este diagrama en el que nosotros podemos priorizar a los stakeholders. Hacemos una evaluación de riesgo y oportunidades a decir, bueno, ¿qué tan probable es que causen problemas si no se involucran en el proyecto? Y empezamos a puntuar, ¿sí? 1, 5, 10, no sé, para evaluar después mediante estadísticas lo que pueden llegar a hacer en un proyecto. Las oportunidades lo mismo. Si no les tomo en cuenta qué podría llegar a pasar, qué oportunidad estoy perdiendo o qué oportunidad puedo ganar si hago tal o cual acción. Los beneficios serían estos, los riesgos serían estos otros, ¿ok? Por ejemplo, una empresa, no sé, sí, una minera, lo que decíamos antes. Si yo llego a empezar a explotar una zona en la Amazonía, voy a tener mucha reacción, mucho rechazo. Pero si yo llego más bien con una actitud más amable a conversar con la comunidad, a decir, hey, aquí hay recursos, pueden haber beneficios para todos, y los convenzo y empezamos a trabajar en conjunto, es imposible que después ese proyecto no tenga éxito, ¿sí? Obviamente hay que decir la verdad, ¿no? No estamos hablando por hablar, la idea es siempre manejarnos con conceptos claros, con decir la verdad ante todos, ¿ya? Eso va a ser siempre importante. Ahora, ¿cómo hacemos este tipo de mapeo? ¿Sí? Para utilizar este diagrama de identificación de los stakeholders. Partimos de hacer una lista, ¿ya? Estos son los métodos quizás más sencillos, o el método más sencillo. Y hago una lista completa, ¿sí? No voy a empezar por el diagrama, sino por empezar haciendo una lista completa. Yo digo, bueno, para tal proyecto voy a necesitar del gobierno, medios de comunicación, escuelas, organismos no gubernamentales, empresas, bancos, cooperativas, consumidores, clientes, empresas dedicadas a tal o cual función, servicios de transporte, servicios de seguridad, no sé, empresas de alimentación, y bueno, ya, yo detallo 15, 20 stakeholders, ¿ya? Una vez que yo hago esa lista, empiezo a clasificarlos por interés y por influencia. ¿Qué tanto les afectan las actividades de la empresa o qué capacidad tienen para impactarme a mí en las decisiones que yo pueda tomar? ¿Sí? ¿Me van a obligar a tomar alguna decisión de acuerdo a lo que ellos hagan o ellos se van a ver obligados a tomar decisiones en base a lo que yo haga? ¿Sí? Y voy marcando interés, influencia, interés, influencia. Y con eso me va a ser luego mucho más fácil ubicarlos ahí sí en este diagrama, ¿ya? Tienen alta influencia, alto interés, ok, entonces esta es pieza clave. Tienen una influencia baja, pero un interés alto, ok, entonces este me va a apoyar a desarrollar una u otra estrategia, ¿sí? Ahora, ¿qué acciones seguir? Como les decía, todo esto depende del proyecto, ¿sí? Depende del proyecto, depende del stakeholder al que nos estamos refiriendo, pero por ejemplo, con los stakeholders clave, generalmente una estrategia de comunicación directa puede funcionar, ¿ya? Para que tengamos siempre el respaldo y el apoyo de ellos. Porque lo que más les interesa a este grupo estos grupos, estos stakeholders, por lo general, es que les tomen en cuenta, es que les hagan partícipes, es que les den la importancia que se merecen. Entonces, involucrándolos en el proceso, muchas veces se quedan contentos, ¿ya? ¿En qué estoy gastando mi plata? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿En qué están haciendo con mi dinero? ¿Qué están haciendo con mis recursos? ¿Me informan? Perfecto, seguimos adelante. Para los stakeholders activos, generalmente consultar con ellos a veces funciona para recoger feedback porque pueden tener mucho más conocimiento que yo, ¿sí? Por ejemplo, un organismo o una empresa tecnológica, ¿ya? Puede que ellos, realmente las decisiones de ellos no marquen mis decisiones, ¿sí? Pero lo que yo vaya a hacer sí depende mucho de lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque son los que conocen de la tecnología. Yo puedo querer implementar paneles solares, no sé, en toda una comunidad, ¿sí? En toda una comunidad yo quiero poner paneles solares. Quiero ayudarles a todos ellos de escasos recursos para que nunca más se queden sin luz. Y tengo los recursos, es más, ya mandé a comprar, ya importamos los paneles solares, ya están listos para la instalación. Pero la empresa tecnológica que sabe cómo instalarlos, que tiene el conocimiento sobre cómo instalar ese tipo de tecnología, le dice, ¿sabe qué? No se pueden poner los paneles solares en esta comunidad porque
no sé, las estructuras de las casas no resisten el peso de los paneles. No sé, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, son activos, son stakeholders que me van a marcar a mí un camino y yo necesito conocer qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos pueden ofrecerme a mí en conocimiento o en recursos para poder implementar uno u otro proyecto, ¿sí? Stakeholders apoyadores, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Qué tipo de actividades puedo tener yo con ellos? Considerando que son personas, grupos que me van a apoyar en el proyecto, pero que los puede involucrar en decisiones secundarias. Entonces a ellos, por ejemplo, les puedo ofrecer oportunidades de colaboración, qué sé yo, tal o cual día necesito que me ayuden con un grupo de personas, ¿sí? Para que vengan a apoyar en un evento de inauguración, por poner un ejemplo, ¿sí? Son actividades secundarias. Pero si yo el día de la inauguración no cuento con mucha gente, con algarabía, con fiesta, con globos, con, no sé, un montón de personas, como que pierde credibilidad el proyecto. Entonces le digo, hey, ayúdame, apóyame, ponme acá un grupo de personas que estén aquí con pitos, con banderas, con esto y con esto otro y ayúdame para que el proyecto tenga éxito, ¿sí? Decisiones secundarias, actividades secundarias, pero que pueden influenciar directamente en el proyecto también, ¿ya? Y con los stakeholders pasivos, ¿qué es lo que yo puedo hacer con ellos? ¿Qué actividades puedo tener? Como decíamos antes, comunicaciones constantes, informarles sobre el progreso de las obras para que a la final sepan de qué se trata. Puede ser una estrategia interesante para evitar esto que se llama desinformación, ¿ya? O mala información, dado un momento circunstancial del proyecto, ¿ya? Entonces alguien viene a quejarse, hey, aquí están los comunicados, estaban publicados en la sala comunal del barrio, en donde quiera que sea, o publicamos en redes sociales, en fin, ya son otro tipo de estrategias, pero son actividades que se pueden seguir para afrontar a estos stakeholders y tenemos que saber cómo actuar de cara ante ellos, ¿ok? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer? ¿Cómo afrontar, cómo ver a todos los stakeholders y qué hacer con cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Todos claros, clarísimos. Bueno, avanzamos. A ver, vamos con el ejemplo entonces, ¿ya? Vamos con un ejemplo. Y vamos a empezar por Mario, ¿ya? Eh, Tenemos conceptos claros de lo que hemos visto, hice la pregunta, nadie dijo que tenía dudas, así que vamos a empezar con esto. Un ejemplo práctico de clasificación de stakeholders. Tenemos el caso proyecto de reciclaje comunitario, algo sencillo. Es un proyecto en el cual una empresa va a querer implementar un proyecto de reciclaje hacia una comunidad, ¿ya? Hemos logrado identificar a stakeholders claves: gobierno local y empresas recicladoras. Stakeholders activos son comerciantes locales, los stakeholders apoyadores son las escuelas locales y los stakeholders pasivos son residentes de la comunidad. ¿Qué estrategias podrían ser las más efectivas en cada uno de estos casos? A ver, comienzo con Mario. ¿Qué estrategias o qué haríamos, por ejemplo, con los stakeholders clave, con el gobierno y las empresas recicladoras? ¿Qué harías tú? ¿Qué acción propondrías? Am, Pienso que convencerles acerca de este proyecto de reciclaje que podría ser beneficioso para la comunidad que está allá, ya sea porque estén muy lejos o porque no tienen cultura de reciclaje quizás, para decirles, oiga, podemos nosotros ayudarle al respecto y quizás hacer conciencia ¿Ya? para el Tú, gobierno, por ejemplo. a ver, complemento un poco tu idea, Mario, porque está bien, pero quiero que la termines, si te falta una partecita, porque tú dices convencerles, ¿ya? Ok, perfecto, es una gran estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que convencerles? Si son stakeholders clave, ¿qué pasa si no les logro convencer? ¿Entiendes? ¿Qué pasa si no logro convencerles? Porque si no les convences a los stakeholders clave, lo más seguro es que no se pueda continuar con el proyecto, ya que son importantes. Correcto. En este caso particular, Mario, gobierno local o empresas recicladoras, ¿por qué son clave? ¿Cómo me pueden ayudar? Am, Nos pueden ayudar, Por ejemplo, la empresa recicladora, ya no hablemos del gobierno.
¿Por qué es clave? ¿En qué me puede ayudar? ¿Por qué tengo que convencerle? Porque nos puede ayudar para a concretar este proyecto. Son empresas recicladoras, el proyecto es de reciclaje comunitario. Nos pueden ayudar porque ese es su objetivo. Correcto, Mario. Entonces, dentro de las estrategias de las actividades que yo voy a hacer, ¿sí? Para redondear entonces la idea, sería elaborar un plan, ¿sí? De reciclaje junto a empresas expertas en la materia para que los productos que sean reciclados sean tratados de buena manera. ¿Ok? Es algo así la idea, a eso me refiero, Mario. Así se debe plantear una actividad, una acción con una empresa recicladora. ¿Ok, Mario? A ver, ahora, con el tema, por ejemplo, del gobierno local, ¿sí? Del gobierno local. Yo digo, sí, tengo que hacer algo para que el gobierno local tengo que convencerle, pero ¿por qué tengo que convencerle al gobierno local? A ver, Alejandra, ¿por qué tengo que convencerle al gobierno local de que mi proyecto es bueno y es positivo? Es un stakeholder clave. Tal vez para que poder establecer temas de ayuda hacia el reciclaje, como temas de espacio o estructura, no sé. ¿Ya? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Quiero que me des entonces exactamente la actividad. Quiero que la plantees como si estuvieras redactando ya a este momento el plan. No estoy en la compu, Lizy, no mentira. A ver, a ver, sería, no sé, podría ser solicitar ayuda al gobierno local eh, para insumos, puede ser, para la creación de este proyecto comunitario. Ya, puede ser, Alejandra. Sí, el gobierno me tiene que dar insumos, me puede dar permisos, puedo firmar convenios, ¿sí? Ya, perfecto. O sea, va por ahí el tema. ¿Listo? Perfecto, Alejandra. A ver, voy a ir con Ariana. Tengo los stakeholders activos, ¿ok, Ariana? Entonces, tengo los stakeholders activos, ya pasé de los clave, ahora tengo los activos, ¿sí? Igualmente, ¿cuáles son los activos? Los comerciantes locales. ¿Qué estrategia crees que podría funcionar? ¿Qué podríamos implementar con comerciantes locales para que funcione este proyecto? Ariana, Convencerles del proyecto. también convencerles, ¿ok? ¿Por qué? Nuevamente pregunto, ¿por qué convencerles? ¿Qué pasa si no les convenzo? Por ejemplo, se pueden enojar y pueden poner un impedimento. ¿Ya? ¿Cómo me podrían ellos a mí ayudar entonces para, por ejemplo, yo plantearles esta idea? ¿Cómo plantearías tú una estrategia, una idea, cómo llegas tú donde un comercio local a decirle, hey, voy a hacer este proyecto y le presento, usted va a hacer esto, usted está involucrado de esta manera? ¿Qué O le sea, diría? como tomándolo en cuenta también, haciéndole parte del proyecto. Perfecto. Insisto, Ariana, ¿cómo le haces parte? ¿Qué van a hacer ellos? Dándoles funciones, o sea, que me ayuden. Por ejemplo, ¿cómo sería? Exacto, ¿cómo sería? Esa es la idea, Ariana. Allá vamos. Necesito Am, desarrollar estas ideas. es que es convencerles. Convencerles y convencerles. Claro, con la palabra. A ver, yo te voy a ayudar dándote una idea, ¿sí? Ya, A ver, yo te doy una idea, tú me das otra, ¿ya? Puede ser parecida, pero yo te doy la idea. Para un comercio local, si yo estoy en un proyecto de reciclaje comunitario, le digo, hey, voy a implementar este proyecto. Tú, al ser un comercio local, vendes muchos productos, ¿no es cierto?, que pueden ser reciclados. Así que, ¿por qué no lanzas una campaña, ¿sí? En la que se provean, por ejemplo, de ciertos descuentos comprando productos que se puedan reciclar, ¿sí? Tú te beneficias porque vas a tener descuentos y van a comprarte más de ese producto, pero la idea es que vengan y te dejen para poder reciclar esos productos. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es una idea de cómo ellos me van a ayudar, ¿sí? Ahora dame tú otra idea. el comerciante.
a un comerciante local. Por ejemplo, tú, Ariana, ¿en dónde vives? ¿En qué ciudad? En Quito. En Quito, ok. Tú tal vez habrás visto, me parece que sí, es el Supermaxi, el Megamaxi. Me parece en algunos centros comerciales tienen unos como armarios, ¿cierto? En los parqueaderos, en fin, no sé si has visto, para reciclaje. Sí, botellas, plásticos, cartón. ¿Qué he visto? ¿Sí te has fijado? Ya, ok. Entonces, ellos, por ejemplo, son comerciantes locales, ¿ya? Y estamos en una campaña de reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Supermaxi? A ver, ya te di la idea. Pues están trabajando juntos, básicamente. Es que, claro, es que Ellos, sí lo entiendo, pero no sé cómo explicar. esa es la idea, hay que saber explicar, Ariana. O sea, ellos, por ejemplo, tú puedes decir, ok, está bien, Ariana, no hay problema, no te preocupes, está bien, ¿ya? Lo que quiero es que podamos identificar este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos decir que el stakeholder activo va a ser parte del proyecto, iniciando talleres o educando a la gente, ¿sí? En cómo debe reciclar. No sabemos cómo reciclar, la gente no sabe cómo reciclar, no somos una sociedad acostumbrada a reciclar, entonces tú como Supermaxi te vas a dedicar a enseñarles, hay que separar los plásticos, hay que separar el vidrio, hay que separar el cartón, hay que traer los productos limpios, en fin, y en base a eso, ojo, el Supermaxi generó una estrategia no solamente que protege el medio ambiente, sino que además le beneficia comercialmente porque al cliente o a la persona le regalan puntos, no sé qué cosa es, ¿no? En una aplicación y consumen productos con eso dentro del local, ¿ya? Dentro de ahí también podría ir el marketing, ¿verdad? Por supuesto, Ah, ya lo entendí. por supuesto que sí. A la final, todos tienen que verse involucrados y si esto ayuda como estrategias de marketing para nuestra empresa o para el otro, en buena hora, pero no perdamos de vista el punto principal que es el beneficio social. ¿Ok, Ariana? Ya lo entendí. Muchas gracias. Ok, listo. Vamos con uno más. Tenemos stakeholders apoyadores, ¿ok? Tenemos stakeholders apoyadores. A ver, voy a ir con mi querido Fabricio. A ver, mi querido Fabricio, tengo stakeholders apoyadores, ¿ok? Ya sabemos cuáles son los stakeholders apoyadores. Son las escuelas locales, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto de reciclaje comunitario y tengo escuelas locales como stakeholders apoyadores. Influencia baja, interés alto. ¿Qué actividades crees que se pueden implementar para las escuelas locales? Mi querido Fabricio. Me dejó en visto, pero Fabricio. A ver, Fabricio. ¿No? No parece que estamos con Fabricio. A ver, voy a ir con alguien más entonces. Ah, dice, está llegando, está en el bus. Ok. Campañas, me dice también Ginger. Campañas de qué tipo, Ginger? Si me puedes escribir en buena hora, te hago valer el ejemplo, te hago valer la participación. Pero campañas en qué, ¿ya? Yo tengo las escuelas locales y tengo stakeholders apoyadores. Entonces, ¿qué les pongo a hacer a las escuelas? Como ejemplo, ¿no? Lógicamente, un ejemplo. ¿O quién me quiere dar un ejemplo en este caso? A ver, ¿qué me dice Ginger? A ver, me escribe y dice de concientización. A ver, voy a trasladar tu idea hacia la parte oral. Iniciar campañas de concientización en las escuelas locales para generar reciclaje también en los chicos. Te di dando la idea, mi querida Ginger, ¿ok? Esa es una actividad válida, es una actividad que vale la pena. Yo a los niños les enseño cómo tienen que reciclar y genero en todas las escuelas en las que tenga yo cabida, ¿sí? Reciclaje, con lo cual incremento mi cantidad de productos reciclados y por ende pueden mejorar mis números y mis estadísticas y mis compromisos y bueno, todo pinta de maravilla, todo pinta perfecto, todo pinta muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A ver, ¿quién me da un ejemplo? A ver, quiero ir con, a ver, Viviana. Nuevamente Viviana. Viviana Garreta. ¿Qué tipo de actividades podría yo también implementar con las escuelas locales? ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Vivi, a la una.
Vivi. Sí, buenas noches. Hola, Viviana. A ver, cuéntame. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Te decía que si estamos ya considerando a las empresas locales como stakeholders apoyadores, ¿sí? En nuestra estrategia, en nuestro proyecto de reciclaje comunitario. Yo quiero implementar algunas acciones con escuelas locales. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Qué actividades puedo hacer yo con las escuelas? Mm, creo que, o sea, haciéndole que se integren los padres y incentiven a los niños para que así tengan un aspecto de lo que es el reciclaje desde el hogar. Ya, junto con la idea que nos daba Ginger respecto de campañas de concientización, podría especificarse esta parte que dice Viviana. ¿Sabes? Para que en lugar de que los chicos lleven productos a la escuela y se pueda reciclar en la escuela, no consuman productos, ¿sí? Que pueden afectar al ambiente. Ok, listo, Viviana, gracias. Va por ahí un poco las ideas, chicos, de lo que tenemos que hacer en la tarea que les voy a mandar, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer en la tarea. Por eso es que nos tomamos el tiempo para poder hacer este tipo de ejemplos en todos. A ver, Jessica, me falta el último. A ver, mi querida Jessica. Stakeholders pasivos son los residentes de la comunidad, residentes en general, en la sociedad, el pueblo, la comunidad, la ciudad, ¿sí? En un proyecto de reciclaje comunitario, ¿qué les puedo poner a hacer? ¿Qué actividades puedo yo incentivar en ellos? A ver, Jessica. ¿No estamos con Jessica? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién me da un ejemplo? René. Tal vez René, ¿te animas? ¿Puedes repetirme la pregunta, profe, por favor? Claro. ¿Qué podemos hacer como actividades si tenemos a los stakeholders pasivos? ¿Sí? Los stakeholders pasivos son los residentes de la comunidad. ¿Qué actividades les pongo a hacer? ¿Cómo me puedo acercar a ellos? ¿Qué les digo para que sean parte del proyecto de reciclaje? Haciendo campañas gratuitas y pidiendo colaboración de ellos, cursos gratuitos, mejor dicho, Cursos gratuitos, ¿ya? ¿Sobre qué serían? porque así, bueno, en este caso, sobre campañas, el cuidado del medio ambiente, podría ser en las comunidades de los barrios, hacer un curso sobre cómo cuidar la salud de las personas y Perfecto. hacer una brigada gratuita. Y generalmente lo hacen bastantes personas. Se suma mucho a la idea, ¿sí? Cuando tiene que ver. Claro, porque le gusta, vulgarmente sí se le gusta la novelería de ir, vamos a intentar, sería chévere aprender, y por eso la gente se inscribe bastante. Ya, correcto. Muy bien, René, perfecto. Un buen ejemplo. A ver, Fabricio, dime. Sí, listo, por fin ya llegué a la casa. Dice, para crear espacios de reciclaje, podría ser una forma de llegar a ellos. Por ejemplo, ¿como cuál espacio? O sea, ¿te refieres Hubo implementarles un lugar de reciclaje. como lo que tiene, por ejemplo, el Supermaxi? En un lugar. Eh, ma- Más o menos, un lugar donde que puedan ir ellos mismos y a dejarlas al reciclaje. Ya. Sí, perfecto, puede ser una idea. Sí, yo les estoy incentivando y les digo dónde tienen que ir a dejar productos de reciclaje para que esta campaña tenga éxito. ¿Ya? Entonces se lo tiene que plantear de esa manera. Perfecto, Fabricio. Sí, es una idea. Ahora, tanto lo que dijo René como por ejemplo lo que dijo Fabricio, campañas gratuitas o indicarles o enseñarles dónde están estos lugares en donde tienen que ir a dejar las cosas. Yo utilizo mis redes sociales, ¿sí? Y les comunico a todos, a toda la comunidad, a toda la gente, a todos quienes me siguen, a todas las, no sé, a las personas que les puede llegar el contenido de manera viral. Para eso utilizo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y lo que quiera que sea, ¿sí? Y y doy a conocer todo este tipo de estrategias para la comunidad, ¿ok? Entonces, esto, chicos, es el deber que van a tener que hacer, ¿sí? Ya desde mañana lo van a encontrar en la plataforma y vamos a identificar un proyecto social comunitario y vamos a identificar stakeholders
van a ponerme quiénes son los stakeholders claves, los activos, los apoyadores, los pasivos de un proyecto social y qué actividades iniciarían con cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Ya? De aquí hasta el fin de semana van a tener tiempo para poder entregar esto. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, gente, puede repetir, no le entendí muy bien qué hay que hacer, realmente. O sea, Vamos a hacer lo que acabamos de hacer en este momento, Jorge. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente esto. Lo que tenemos en la diapositiva. Vamos a señalar un proyecto comunitario, un proyecto de responsabilidad. Puede ser comunitario, puede ser reciclaje, puede ser, no sé, emisión de gases, disminución de residuos tóxicos, puede ser inclusive un proyecto interno, responsabilidad social, implementación de una guardería para los empleados de una empresa, ¿sí? Puede ser la implementación de, no sé, cursos de capacitación para los hijos de nuestros empleados que quieren ingresar a trabajar en nuestra organización, porque buscamos fomentar el talento joven, ¿ya? O sea, cualquier proyecto que queramos hacer de responsabilidad social, de RCE. Sobre ese proyecto, tal y como está en el ejemplo, vamos a identificar stakeholders claves, activos, apoyadores y pasivos. ¿Quiénes son? Pero ojo, no bajo esta forma, como en la diapositiva, sino bajo el formato, ¿sí? El diagrama que vimos anteriormente, el diagrama de priorización, este diagrama. Aquí van a estar detallados influencia alta, interés bajo, ok, los claves. Aquí van a estar gobierno, escuelas, empresas, bancos, en fin. Apoyadores, esto, otro, y así. Aquí, en este diagrama vamos a identificar quiénes son nuestros stakeholders clave, apoyadores, activos y pasivos. Y después vamos a señalar las actividades que acabamos de decir. ¿Sí? Para los claves, tales acciones. Si son como en este ejemplo, el gobierno y las empresas recicladoras, si son dos, entonces vamos a tener que detallar dos. Si son tres, pues tres acciones, una por cada uno de ellos, ¿sí? Es un trabajo que nos va a permitir tanto a ustedes como a mí evaluar si la idea está clara, ¿sí? Si todos los conceptos están claros y evidentemente que ustedes sepan cómo manejar esto de los stakeholders, que no se van a tener que preocupar solamente en este tipo de programas. En sus carreras, más adelante, van a tener que revisar mucho de stakeholders y todo esto les va a servir muchísimo. ¿Ok? ¿Sí? Nos queda pendiente únicamente los retos en la identificación de los stakeholders, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con lo que podría llegar a pasar y qué hacer. Acá está bastante más claro, ¿sí? Para la materia se tienen en la diapositiva, lo pueden descargar en cualquier momento, ¿sí? No cambia prácticamente nada, por eso es que está con un poco más de texto, ¿sí? No explico yo tanto, sino que lo pueden leer. Identificar stakeholders indirectos o poco visibles, gestionar conflictos entre stakeholders con intereses opuestos como parte de los retos. ¿Qué hago yo como estrategia para superarlos? En el primer caso, identificando stakeholders indirectos o poco visibles, pues amplío consultas iniciales con encuestas, con reuniones comunitarias, ¿sí? En el segundo, facilito mesas de diálogo, de mediación. Si hay problemas, pues lo siento, vengan a conocer el proyecto, qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer, ¿sí? ¿Qué pasa si hay falta de interés por parte de los intereses, perdón, por parte de los stakeholders pasivos? Como decíamos, ni les va ni les viene, entonces no se involucran en el proyecto. Bueno, pues diseño yo campañas informativas atractivas, accesibles, les llamo a que conozcan, ¿sí? Hago algo para que se involucren más, ¿ya? Yo me equivoqué en la priorización de stakeholders, lo hice mal mi diagrama. Había un activo, pero ha sido clave. Ha habido un pasivo y era activo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Utilizo la matriz de interés e influencia, la que vimos anteriormente, para volverlos a clasificar y como yo ya sé cómo actuar con este grupo de personas o de grupos o de organizaciones, aplico la misma estrategia modificando quizás algo pequeño que se adapte más a esa otra empresa, ¿sí? Son ejemplos claros de los retos que podemos identificar en los stakeholders. Y como parte de los beneficios de esta buena clasificación, tenemos lo que ya hemos mencionado en otros casos, pero aplicado directamente a stakeholders. Efectividad de las estrategias, reducir riesgos asociados a la falta de apoyo. Si yo sé quién me va a apoyar,
no tengo problema. Si yo sé, como que ha dicho, ¿no? ¿Cómo es bueno, mejor diles, y les comento porque no vamos a alargar demasiado, ya estamos cerca del cierre de la clase. ¿Sí? Reducir riesgos asociados a la falta de apoyo de stakeholders, beneficios de los stakeholders o para ellos en un proyecto como estos. Tienen mayor participación, se ven involucrados, ganan notoriedad, pueden generar también algunos recursos adicionales a raíz de nuestro programa de responsabilidad social, generan valores compartidos, identificación y reconocimiento de la marca, en fin, hay un sinnúmero también de beneficios para todos los stakeholders en este caso. ¿Ok? Listo, chicos. Preguntas ya sobre el cierre. Dudas, consultas. Sí, Lisa, yo tengo una consulta acerca del deber. A ver. Em, una vez ya teniendo el tema del proyecto, lo identificamos los stakeholders en base a la clasificación, como el cuadro de clasificación que nos puso, y, y el diagrama lo utilizamos para las actividades que va a realizar cada uno. ¿Así? No. A ver, ojo, en la descripción de la tarea también va a ir detallado qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Para que no tengan problemas, lo puedan volver a leer cuando descarguen la tarea. Pero les explico. Ustedes identifican, se plantean un proyecto, ¿sí? No les voy a poner ninguno en específico, ustedes lo van a elegir, ¿ya? Eligen el proyecto de responsabilidad y van en la matriz, en el diagrama de interés e influencia, ¿sí? Que vimos casi al final, ¿ya? En el que dice interés alto, influencia alta, interés bajo, influencia alta, influencia baja y así, en esos 4 cuadrantes. Ahí vamos a identificar quiénes son nuestros stakeholders, claves, activos, apoyadores y pasivos. ¿Sí? Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, ahí mismo ponemos las identificaciones y las acciones. Correcto. Ah, ya. Y después detallamos las actividades en un texto que puede estar aparte, ¿sí? Ahora, esto más que un texto como tal, lo quiero como una infografía, ¿sí? Vamos a hacer una infografía sobre esto en el que esté la matriz y después las acciones con cada uno de ellos. Ahí los dejo que sean totalmente creativos todos ustedes, ¿ok? Ya, Liz, gracias. Ok, Alejandra, espero que quede claro. Si no, con mucho gusto cualquier consulta. Yo voy a evitar la tarea el día de mañana y queda hasta el fin de semana. ¿Ok? Háganla con tiempo. Recuerden que el fin de semana también habrá prueba de la unidad. Estamos en el día 2. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O nada más? Nada, bueno, correcto entonces. Nos vamos despidiendo. No sería más. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, hija. Muchas gracias.